El proceso siempre revela de qué estamos hechos, siempre. Por eso cada día me convenzo más que el secreto de un buen liderazgo es saber en quién delegar ciertas responsabilidades. Yo hablo mucho con otros pastores que me dicen, me dividieron la iglesia, el líder de jóvenes se llevó 40 jóvenes tras de sí, el otro fulanito se abrió una iglesia a 3 cuadras. Yo siempre le digo, la gente no tiene la culpa. Uno tiene que tener el discernimiento para saber qué lugar, qué sitio puede ocupar cada quien. ¿Quién está preparado para que le digan pastor? Porque a algunos le dicen pastor y se elevó como flatulencia de buzo. Estoy finísimo hoy estoy... Yo he entendido que un líder puede pervertir a una muy buena persona asignándole una responsabilidad que está por encima de su carácter. No estoy diciendo entonces no se puede confiar en nadie, sí, pero uno tiene que saber que si le damos la llave del automóvil al nene de 8 años, lo estamos condenando a la muerte. No es que no lo amo, porque no lo amo no le doy el auto, porque un auto está por encima de su madurez, de su capacidad y de su edad. Entonces uno tiene que saber que uno puede pervertir una persona cuando le asigna algo por encima de su carácter, y Dios lo sabe. Por eso no nos asigna algo nuevo sin pasarnos por un proceso. Para que Jacob llegara a ser quien debía llegar a ser, el patriarca que luego conoceríamos tenía que aprender a bailar con la más fea. El taimado de su suegro, de su tío, era parte del propósito de su trato. Yo mismo, aun cuando era más inexperto, yo arruiné a mucha gente por el simple hecho de darles un título, en el afán de no sentirme solo, cuando todavía yo no había constatado si Dios había trabajado en sus caracteres o no. Yo recuerdo otro episodio cuando aún vivía en Argentina. Yo tenía una productora de contenidos multimedia, un edificio donde estábamos generando contenidos para televisión, etc. Y en ese entonces trabajaba conmigo un excelente muchachito joven, posiblemente el más dispuesto y servicial que yo jamás haya conocido. No hay un solo día desde aquellos años en que no lo extrañé. Porque de chiquito estaba al lado mío y era un muchacho servicial. Y él no hizo nada para corromperse, yo lo hice. Un viernes por la tarde decidí ponerlo a cargo de la oficina. Él solo me agradeció diciendo que valoraba ese privilegio y dije, mira, le dije un viernes 5 de la tarde, quiero que te hagas cargo de la oficina, que seas una suerte de CEO interno, a pesar de que tienes corta edad. Eso fue un viernes. Pasa el fin de semana, el lunes por la mañana, yo decido entrar un poco más tarde para darle la oportunidad que él estuviera con los empleados, confiando además de que ahora tenía a alguien encargado de hacer que funcionara, que gestionara la oficina. Así que llego promediando el mediodía, me voy acercando a nuestro edificio y veo en la vereda 3 muchachos de mi equipo. En la vereda, 3 empleados. Entre diseñadores gráficos, editores de televisión. Entonces, alarmado, les pregunto, ¿qué hacen en la calle? Y los 3, muy enojados, me contaron que el nuevo gerente los había despedido esa mañana. En 10 años yo no había despedido a nadie. Ustedes dirán, ¿aprendió de vos? No, yo nunca despedí a nadie. En 10 años me hizo falta. Este muchachito en 2 horas ya había echado a 3. Subí el elevador como una tromba, aturdido. Le dije, ¿qué crees que estás haciendo? Y el tipo estaba reclinado en su sillón con los pies sobre el escritorio. Y me dice, lo siento, pero yo no tolero que me falten el respeto. Así que decidí poner un poco de orden. Le quité el puesto de inmediato. La patada le debe doler hasta el día de hoy, metafóricamente hablando. Entonces, si alguien no fue procesado en el carácter, no está listo para una nueva asignación. Por eso hay tantos maltratadores dando vuelta.
Por eso la palabra de cierta gente no sale sazonada con gracia. Porque la palabra tiene que ser predicada con verdad y con gracia. Para uno predicar con verdad y con gracia es como el médico que sale a operar pero no usa anestesia. ¿Quién va a un dentista que no cree en la anestesia? ¿Quién va hoy en día a operarse? Alguien que dice, yo opero perfecto, lo que no uso es anestesia. Eso es predicar con verdad sin gracia. La gracia hace de que las cosas más duras no duelan, porque uno percibe que vienen filtradas por el amor, no con las ganas de vengarse, de dolerse o desde el resentimiento. ¿Cómo viene la gracia y la verdad en un predicador, en una persona de Dios? ¿Cómo un líder, un voluntario hace para no maltratar, para que no le salga el maltrato porque simplemente es sugiere? Si tiene una dosis de gracia y de verdad. Si sabe que no es cuestión de servir a Dios, también es cuestión de servir a la gente. Que el mandamiento principal no es solo amar a Dios, sino también amar al prójimo. ¿Cuándo se aprende eso? Con el proceso, bailando con la más fea, estando en sujeción, aguantándose gente que a veces no queremos aguantar, pero sujetando el carácter. Jacob se sintió un tonto trabajando gratis para un hombre que comerciaba con sus hijas como si fuera un ganadero. Y fue procesado durante 14 años. Soportó el mal tiempo, capeó los temporales. No solo sobrevivió a su temporada con Labán, la aprovechó, la capitalizó. Yo a veces digo, fulanito estuvo al lado mío tantos años, no aprendió nada. ¿Cómo puede ser que alguien esté...? A mí me ha tocado estar al lado de hombres de Dios, mirarlos en su caminar, en su manera, cómo se comportan al viajar, porque mirar a un hombre de Dios o una mujer de Dios en un stage lo hacemos todos. Pero yo me ha tocado compartir almuerzos, ver cómo desayunan, cómo se comporta, cuál es el trato con sus familias. Y algo se te pega, algo, como dijo un predicador, uno es una manguera donde pasa el agua. Si el agua fuese la unción o la mentoría. Y al final uno queda mojado. Pero sin embargo hay gente que pasa por nuestras vidas y sale seca. Y yo me pregunto, digo, ¿cómo no aprendió? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan ciega, que sale y hace exactamente lo contrario? Y es porque nunca permitió que su carácter fuera moldeado. Dios usó a Labán para moldear el carácter de Jacob. Y la verdadera esencia de Jacob salió a la luz cuando le tocó bailar con la más fea. Yo recuerdo hace unos 16 años atrás, cuando en la Catedral de Cristal éramos un grupito muy pequeño. Yo pensaba que como venía de llenar estadios en Argentina, nuestro primer servicio inaugural iba a explotar de gente. Cuando yo me acuerdo de todo aquello, me pregunto si Dios no se habrá reído mientras yo estaba haciendo mis planes, ¿no? Desde aquel primer servicio en la Catedral de Cristal me di cuenta que no iba a ser fácil, que no se trataba de hacer algo de publicidad, camisetas con un logo y que la gente va a hacer fila, no era así. Algunos creen que las cosas de Dios es, como decía mi papá, soplar y hacer botellas, y no. Cuesta 30 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Y aquellos primeros meses siguen estando entre las temporadas más frustrantes y desilusionantes de mi vida. Pero no la cambiaría por nada, porque las frustraciones de esos procesos nos enseñan las lecciones más valiosas. Recuerdo que la primera vez que yo pisé el campus de la Catedral de Cristal, llamo a mi pastor en Buenos Aires, a Claudio Freyson. Le digo, pastor, me acaban de contratar como pastor de la división hispana de Catedral de Cristal. Como siento silencio de otro lado de la línea, aclaro y agrego, dice, le digo, pero voy a probar durante al menos un año a ver qué tal esto. Si no resulta, siempre puedo renunciar y regresar a mi casa en Miami. Mi pastor me dice, mira, como eres mi hijo, como sos mi hijo, te voy a hablar como papá. No es así como funciona. Tienes que hacerte la idea que vas a morir ahí. Epa.
Tienes que hacerte la idea que vas a dar la vida por esa gente. No sé lo que pueda pasar, pero tienes que, en tu mente, por tu salud mental, asimilar de que vas a pasar al menos una década en ese sitio. Vaya como te vaya y salga como te salga, porque si la gente percibe que eres un asalariado y un contratado que vienes a probar cómo es el pastorado, lo va a oler. Y no vas a tener nunca hijos, vas a tener huérfanos que vienen a ver a alguien famoso, pero nunca vas a tener una conexión. Nunca la gente va a sentir que tienen un papá. Porque para que un pastor se transforme en papá, no tiene necesariamente que compartir muchos asados juntos. Tiene que haber una conexión de compromiso. Pase lo que pase, este tipo va a estar acá. Puedo pasar el peor momento y no va a andar dando vueltas por el mundo, paseando, probando. Sabe que Dios lo asignó y hasta que cambie la orden va a estar ahí. Entonces uno tiene el sentimiento de raíz, de estar enraizado. ¿Cuál es nuestra reacción cuando sabemos que nos merecemos a Raquel? De hecho, trabajamos por ella. Raquel tipifica el sueño, el ministerio, el trabajo, el crédito, la casa, lo que sea. ¿Cuál es nuestra reacción cuando trabajamos por Raquel, pero durante esta temporada nos toca bailar con Lea? Ahí es cuando surge nuestra esencia, cuando nos toca bailar con Lea. Ahí se ve la gente, ahí se ve de qué estamos hechos. Pero con Raquel somos todos ungidos. Cuando logramos el sueño, hacemos la plancha, como dicen los que hacen windsurf. Pero cuando nos toca bailar con la más fea, cuando nos toca trabajar en lo que no queremos, agachar la cabeza y obedecer cuando no tenemos ganas de obedecer, ahí sale nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra reacción cuando aspiramos el primer asiento y no solo nos envían atrás, sino que además nos dejan de pie? Y uno viene, hoy me van a recibir y me van a aplaudir, y a mí me ha pasado decenas de veces y me dicen, no, atrás. ¿Cuál es nuestra reacción cuando pensamos que nos iban a honrar y no solo no nos honran, sino que nos ignoran? ¿Ese proceso es permitido por Dios? Hay gente que solo sabe dar si es que primero recibe algo. Eso no es ser dadivoso, eso es dar por conveniencia. Eso es querer negociar con Dios. Si Dios me da, yo voy a dar. Pero la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Nunca los que creen siguen las señales. Entonces hay gente que dice, si yo tengo, voy a dar. No, eres dadivoso si das cuando tienes poco, cuando compartes el arroz, no el auto de alta gama. Hay gente que solo sirve para que lo sirvan. Eso no es ser servicial, eso es ser egoísta. Hay gente que trata bien a la gente que necesita, al jefe, a la persona importante, pero va y basurea o maltrata al camarero. Eso no es ser buena persona, eso es ser un ser interesado. Trato bien al que me conviene y al que no conozco y no me suma en nada, lo maltrato. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos cuando no recibimos nada a cambio por lo que damos? Ahí es cuando se ve un servidor. Porque hay iglesias que para que el líder, para que el voluntario sirva, el pastor lo tiene que llamar, acariciar, le tiene que dar la mano, tiene que pasar al privado, tomarse un cafecito con el pastor, si no se va y se ofende de muerte. En esta iglesia no hay amor. Pero después está el otro, el que dice, yo sirvo al Señor, lo vean o no lo vean. ¿Me salude el pastor o no me salude el pastor? ¿Me ignoren o no me ignoren? Eso es servicio, eso es bailar con la más fea. Eso no es esperar recompensa y decir, Dios es el que me está viendo, aunque la gente no me vea. ¿No? Hay una frase muy famosa, muy viral por ahí que dice, se conoce a la pareja en el divorcio. A los hermanos se los conoce cuando hay una herencia. A los hijos se los conoce en la vejez. A los amigos en las dificultades y a los socios se los conoce en las crisis. Y yo agregaría, y a un miembro se lo conoce cuando se va de la iglesia.
A mí me ha sorprendido cómo hay gente que se ha ido, me ha pasado a mí, a decenas de pastores, que cuando se van necesariamente tienen que hablar mal y ensuciar y difamar. Yo digo, mira, nunca, era una ovejita, pero cuando salió le agarró un demonio, y no es que le agarró un demonio, salió la esencia, era lo que era. Porque el que tiene cosas buenas para dar, las va a dar siempre, independientemente de que a cambio no te den nada. El que da, da. ¿Nunca te ocurrió? Otra vez voy a criticar a mi pobre mamá, pero mamá tenía una costumbre cuando nos invitaban a comer. Le decía, Nelly, vengan con la familia el domingo a comer a casa, una tía. Y mamá siempre preguntaba por cortesía, ¿hay que llevar algo? La respuesta por cortesía, ay, no, Nelly, no traigas nada, no te molestes, no hace falta. ¿Qué decía mi mamá? Ay, menos mal. No hay que llevar nada, viste que le pregunté y dijo que nada. Mi mamá no era una persona dadivosa, por lo que veo. Lo que quería era quedar como dadivosa sin tener que llevar nada, porque el que es dadivoso, aunque le digan no traigas nada, va a llevar algo, aunque sea una botella de vino, algo, no puede quedar con la mano vacía. Pero no, ¿por qué? Yo soy así, el que da, da. Es como cuando estás lavando los platos y estás lavando todo lo que se ensuciaron y tienes una cuñada o una mujer que está ahí y dice, ¿te ayudo en algo? ¿Cuál es tu respuesta por cortesía? No, deja, yo veo cómo me arreglo, no sé cuándo voy a terminar, porque llega hasta el techo esto, pero no importa. ¡Ah, bueno! ¿Puede decir es servicial porque se ofreció? No. Quiere quedar como servicial, pero no sirve. Entonces la persona que es servicial es la que sirve cuando se trata de bailar con Lea. La persona que da es la que da cuando hay que bailar con Lea. La esencia de cada quien sale a la luz cuando le toca bailar con la más fea, no con la más linda. Ahí sale la esencia. Yo conocí a mujeres que me han dicho, yo pensé que conocía a mi esposo. Hasta el momento del divorcio. Me di cuenta que era capaz de desearme la muerte. A padres que me han dicho, pensábamos que habíamos hecho un buen trabajo de educación con nuestros hijos, hasta que me transformé en un estorbo viejo, en un viejo estorbo, y me abandonaron en un geriátrico, arrasaron con mis cosas y ni siquiera me vienen a visitar. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese dicho que dice el dinero cambia a la gente. Cuidado, ¿eh? No, eso no funciona así. El dinero no cambia a nadie. No tiene ese poder. El dinero solo sirve para exponer qué clase de persona era, aun cuando no tenía dinero. El dinero te expone nada más. Cuando eras pobre nadie le importaba cómo eras. El dinero no cambia a nadie. Por eso hay gente pobre financieramente, orgullosa, pedante. Y gente con muchísimo dinero, muy humilde. El dinero no cambia a nadie. El poder tampoco cambia a nadie. ¿Vieron cuando dice el poder lo cambió? No, el poder revela quién es. Yo he sido testigo de gente que parecía extremadamente amable, gentil, hasta el día que se le asignó un puesto de poder. Y ahí lo perdimos. Conozco a uno en particular que era un gran camarada ministerial. Nunca había conocido a alguien tan gentil, tan atento, tan afable, tan servicial. Dios no me deja exagerar. Un buen día, cuando todavía yo era un novato, bastante más torpe que ahora, le dije que oficialmente sea uno de mis líderes. Esto fue hace muchos años atrás. Y me preguntó, que sea uno de mis pastores, y me preguntó, ¿de verdad crees que voy a estar a la altura? Y yo le dije, sí, yo confío en que lo vas a poder lograr con la ayuda de Dios. Y fue como si alguien hubiese encendido un interruptor o lo hubiese apagado. Porque no fue un cambio paulatino. Fue de la noche a la mañana, en pocas horas, pero en horas, se convirtió en manipulador, malévolo, taimado, artero, pernicioso. Fue como que salió de adentro Hulk.
Al día siguiente de su asignación ya estaba maltratando a todo el mundo. Un hombre que no mataba una mosca, ya estaba maltratando a todo el mundo. Y a la semana de tener ese flamante puesto de poder, me dijo que necesitaba el edificio de la iglesia que teníamos en aquel entonces para celebrar un cumpleaños familiar. Le dije, nosotros no hacemos eso. Nunca mezclamos los negocios del reino con la familia. Y aquel hombre, que había sido dócil y enseñable desde que lo conocí, que ahora llevaba una semana en su puesto, me respondió enojado, es que ahora que yo soy pastor pensé que podía tener ciertos privilegios, y me cortó el teléfono. Un puesto. Y no es que manejaba el Pentágono, un puesto chiquitito, en nuestro pequeño mundillo evangélico. A mí siempre me llamó la atención que un día el rey Saúl, ungido por Dios, el rey ungido, oye una cantata, una canción que le dedican a David, que dice, Saúl mató a 1000, David a sus 10.000. Y la Biblia narra y lo describe así. Y en ese momento un espíritu malo entró dentro de él. De parte del Señor, o sea, Dios lo permitió, pero un espíritu malo entró dentro de él. O sea, no se trata de que le entró un demonio que le hacía escupir espuma por la boca y le hacía girar la cabeza como la chica del exorcista. Pero yo te puedo contar con detalle, con fecha y hora, los momentos en que un espíritu de celos, de rivalidad, de envidia, entraron en el corazón de cierta gente que caminaba a mi lado. Porque este que te conté es un ejemplo, después he vivido muchas veces, yo te puedo decir el momento que vi que entraba ese espíritu. En un momento le cambió la mirada. Lo habrás notado con algún ser querido, con algún pariente, te renovaste la casa, te mudaste, te compraste un autito y dijiste, mira, mira que compré. Y el que fue siempre amable y decía, te tienes que ir adelante, te voy a ayudar, un día hace... El momento en que le entró un espíritu de envidia y a partir de ahí ya no te atiende el teléfono, empieza a hablar mal. Es en un momento que esos espíritus entran. La puerta de acceso a esa clase de espíritus suele ser más dinero a veces, una posición de poder, un diploma, un nuevo talento, una membresía, incluso hasta los papeles de la legalidad. Yo he visto gente que cambia así. Hasta ayer era indocumentado, humilde, hoy le llegaron los papeles y no le tocas la mano ni con un palo. Mira qué fino que fui, En esos momentos queda al descubierto la verdadera esencia de alguien. Jacob aprendió a bendecir todo lugar que pise la planta de su pie y bendijo cada temporada y bendijo cada proceso. Bendice el sitio que Dios te plantó si es que tu Raquel vale la pena. No subestimes a Lea, porque seis de las 12 tribus de Israel saldrán del vientre de Lea. La mitad de tus éxitos vendrán de aquello que no te gusta hacer ahora. La mitad de tu unción, de tu éxito financiero, de lo que vas a lograr, vendrá luego de bendecir lo que no te gusta. Ese es el último examen que la mayoría no suele pasar. El examen de la sujeción, de la obediencia. Yo no predico esto para coaccionar a alguien, coaccionar a alguien, decirle, uy, tienes que obedecer y pídeme permiso para todo. No, esto es para la vida, donde Dios te lleve. Hay un examen de lealtad, de fidelidad, que se va a ver siempre bajo presión. No subestimes, no menosprecies tu realidad. Es lo que nos toca ahora, toca esto. A veces toca bailar con la más fea. A veces tocan momentos que hay que bendecirlo. Y aunque uno no entiende qué tiene de lindo para bendecirlo, es lo que Dios está esperando. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con el árbol familiar de Jesús. Y lo que leemos que dice, Jacob fue el padre de Judá. No son los hijos favoritos de Jacob los que se mencionan, José y Benjamín, nacidos de Raquel, la que él tanto amaba. El nombrado es Judá.
el cuarto hijo de Lea, de Vaca, una esposa que heredó sin buscarla, que se la metieron ahí en la tienda. Y entre sus descendientes había un pastorcillo de Belén llamado David y un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Lea, la no elegida por Jacob, fue escogida por Dios para ser la madre del linaje del Rey de Reyes. Jacob nunca podía subestimar a Lea, porque de su descendencia nacería el Señor Jesucristo. Lea sería la tatarabuela de Jesús. Entonces nunca sabes lo que se está gestando tras el proceso. Nunca. Uno cree que cuando algo lindo se está gestando, el proceso también es lindo. No. Las mujeres que han quedado embarazadas saben, no solo las que han tenido embarazos difíciles. Cualquier mujer que se precie como tal sabe que un embarazo no es lindo, 9 meses de andar por alfombra roja, ¿no es así? Se hinchan los pies, retienen líquidos, en los últimos meses no pueden dormir de cualquier manera, tienen que ponerse una almohada, la incomodidad es absoluta, presiona sobre la vejiga. Por eso los hombres no podemos ni resistir que nos quiten una muela. Pero vale la pena. Mi mamá decía, el parto es el único dolor que uno se olvida. Porque no hay una mujer que cuando esté pariendo con epidural o sin epidural diga, ay, me gustarían 8 más. Ninguna. La mayoría piensa, primera y última vez, debut y despedida. A los 2 años, ay, tenemos otra. Yo tuve piedras una vez en los riñones, que dicen que es el dolor más parecido que un hombre puede sentir al dolor de parto. Porque las piedras tienen que pasar por los riñones, por la uretra. Y nunca dije, ¡ay, qué ganas de tener piedras otra vez! ¡Nunca! Pero si Raquel, si el destino vale la pena, el proceso también. La gracia de Dios nunca se rinde. Dios se valió de este lío polígamo para procesar a Jacob. Dios le había hecho una promesa y Él nunca rompe sus promesas. Y para cumplir esa promesa nos va a meter en el crisol, nos va a meter a sacudirnos para que quede el grano y toda la paja se vaya. Eso va a pasar. Porque después de todo es bueno bailar con Lea. Cuando alguien te rechazó, cuando sentiste aquella soledad como un castigo de Dios, y después descubriste que te enamoraste de verdad, o Dios te enseñó a vivir sola o solo, te das cuenta que fue la gracia de Dios que te protegió de algo peor. Después de todo, es bueno bailar con Lea. Cuando no te aceptaron en la universidad, no obtuviste el ascenso en el empleo, te negaron los papeles, parecía que era injusto. Pero ahora miras hacia atrás y ves la gracia de Dios en todo eso y dices, gracias a Dios, no estaba preparado para que eso ocurriera. Después de todo, es bueno haber bailado con Lea. Te diagnosticaron cáncer, un tumor, pasaste por quimio. Casi seguramente pensaste, yo no merezco este baile. Pero tuviste una cercanía con Jesús que no te lo pudo dar ninguna otra temporada de la vida. Entonces hoy ves la gracia de Dios y dices, fue bueno ese baile con Lea. A veces miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que estuvimos quejándonos por un proceso divino que tiene que venir si queremos esa asignación. Nuevo nivel, nuevo demonio. Nuevo nivel que Dios te da, nuevo demonio asignado. Mayor tentación, mayor prueba, mayor crisis. Por eso pocos llegan, por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos quieren, Señor, hazme famoso, hazme conocido, dame dinero, dame recursos, dame... ¿Y estás listo para sostener? ¿Tu carácter va a sostener esa bendición? Porque Dios te ama tanto que si sabe que esa bendición te va a quebrar, no te la va a dar.
No importa cuánto se enojen nuestros hijos porque no le damos la llave del auto a sus 10 años. Los amamos demasiado como para decirle, acá está, vete con tus amigotes. Dios nos ama demasiado para darnos algo que no vamos a poder sostener. Lea era el camino para llegar a Raquel, pero no lo supimos ver. Así que yo quiero hacerte esta propuesta acá y en casa, casi un desafío. Si realmente amas ese sueño, bendice tu realidad. Nunca tendrás lo que todavía no ves si no eres capaz de bendecir y agradecer lo que sí estás viendo. No puedes casarte con tu sueño y divorciarte de tu realidad. Dale la oportunidad al Señor de que vea de qué estás hecho, cuál es tu esencia. Pablo escribió en Filipenses 4:11 el versículo más trillado y quizá menos entendido de las Escrituras. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Qué significa sé vivir humildemente? No me cambia el gozo. Puedo ser como la cubana, ahora sé cómo funciona el grifo. O puedo dar por sentado que tengo agua. Sé vivir humilde y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para ser saciado como para tener hambre. Toca comer, gloria a Dios. Toca ayunar, gloria a Dios. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Yo estoy preparado, estoy curtido, dijo Pablo. Y ahí dice aquella frase que a todos nos gusta sin ver el contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es empoderarse. Todo lo puedo en Cristo no es para declarar, para decretar, para tomar tu 0 kilómetro, para poner las manos sobre una casa, para decir, Señor, dame esa muchacha en el nombre, todo lo puedo. No es para empoderarse, no es magia. Todo lo puedo significa todo, lo malo y lo bueno lo puedo atravesar con Cristo. La pobreza y la riqueza. Aprendí a alegrarme cuando me toca bailar con Raquel y cuando me toca bailar con Lea. Aprendí a esperar con lo que quiero, por lo que quiero, pero también aprendí a contentarme por el proceso. Recuerda, todo aquello que vale la pena se cocina a fuego lento. Y tiene una riqueza y un sabor que no te lo da la premura o la inmediatez de un microondas. En palabras simples, sigue amando a tu Raquel. Pero mi querida, mi querido, mientras dure la música, hazte un favor. Continúa bailando con la más fea. Cuando uno sabe que papá puede estar o puede no estar, hablo de la paternidad espiritual en cualquier parte del mundo. Yo pensé, bueno, capaz que tenga razón mi pastor, pero yo sé que me va a ir bien. Y cuando pasaban los meses y la congregación no crecía, literalmente yo me sentía bailando con la más fea. Digo, ¿qué cuerno hago acá? Y como si fuese poco, apenas comenzamos a crecer, los anglos deciden vender el campus y dejarnos en la calle. La catedral de cristal naufragó, la iglesia hispana quedó a la vera del océano con un pequeño bote. Parecíamos los sobrevivientes del Titanic. ¡Jack! Y aún tengo una gran cantidad de preguntas sin responder respecto a aquella temporada. Pero de aquella experiencia yo salí con una nueva convicción. Si no aprendemos a bendecir nuestra realidad, nunca Dios permitirá que nos casemos con nuestros sueños. Yo creo en la planificación. No planificar es fracasar. Pero algunas veces nuestros planes tienen que fracasar para que triunfen los planes de Dios, porque los caminos son diferentes a los nuestros. Son más altos que los nuestros. ¿Están conmigo, sí o no? Si no hubiésemos bailado con la más fea durante 6 años,
3 en la catedral en quiebra, otros 3 dando vueltas por los hoteles sin edificio propio. Hoy no existiría River. Nunca hubiésemos podido enviar casi 43 millones de dólares al resto del mundo, además de bendecir al planeta con los mensajes. Entonces, pocas cosas son tan desorientadoras como esos tiempos intermedios entre la profecía y el destino. Entre lo que Dios me prometió y lo que me toca vivir ahora. Es como decir, voy a Las Vegas. Los que sabemos que vivimos acá, hay 4 o 5 horas hasta Las Vegas en automóvil, a una velocidad promedio. Las Vegas puede ser bonito de noche, la iluminación, pero el camino a Las Vegas, mejor que tengas en mente que vas a Las Vegas, porque ni señalización hay. De acá, no sé cómo será para ir de otras partes del país, pero de acá es un camino interminable donde en un momento es solo hay montañas y montañas, montañas y montañas. Bueno, eso es la vida a veces. Uno no puede maldecir el viaje esperando ser transportado inmediatamente al destino. Es como digo siempre, la gente que dice, ay, mi sueño es tener un restaurante. Ay, yo digo un restaurante con comida rica, poner mis cuadros. ¿Cree que el restaurante es la parte de afuera, que él ve como comensal? El restaurante es lo de adentro, la cocina que nunca entraste, ese caos, ese infierno. Donde los chefs, los cocineros, los que están friendo papas, se insultan, se pegan, se golpean, que no llegan, que se les cae la comida. El que quiere un restaurante tiene que conocer la cocina. No creerán la cantidad de gente que se enamora del pastorado porque cree que es la foto, ponerse un traje negro y el micrófono ahí. Y no es así. Pero es como el que mira al cantante y dice, ¡ay, yo quiero ser cantante! ¡Yo quiero ser como la Celine Dion! ¡Ah! ¿Quién fuera Luis Miguel? El Luis Miguel canta de los 4 años. No tuvo infancia, no tuvo juventud. El padre le hacía vivir cualquier caos para poder facturar. Entonces uno a veces ve la tierra prometida y no logra divisar el desierto. Y no hay nada que sacuda mejor nuestra vida que un mal diagnóstico, un despido, documentos de divorcio, que a veces... ¡oh! Lo bueno de eso es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no podemos fabricar de otra forma. El bailar con Lea tiene su manera de ponernos de rodillas. Y la forma en que manejemos ese baile, esas frustraciones, es lo que va a determinar si el resto de nuestra vida va a ser una tragedia o una comedia. Nosotros no podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos controlar cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Tu cónyuge te engaña, tu hijo está cada día más rebelde, tu jefe te despide injustamente, alguien te hiere de una forma que parece estar más allá de tu capacidad para sanarte. Aún así, tú escoges la actitud con la que vas a atravesar ese baile. Volviendo a nuestra historia, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le dio hijos. Mientras tanto, Raquel, la bonita, permaneció estéril. Lea tenía hijos de Jacob, pero no tenía amor. Raquel tenía el amor de Jacob, pero no tenía hijos. Entonces el tono y la agitación de la mesa de comedor en esa casa habrá sido una locura. Raquel y Lea se despreciaban. Era una batalla de voluntades y de úteros. Las dos doncellas eran rivales, era un nido de avispas de discordia doméstica. Ambas eran estériles, ambas. Una estéril de afecto y la otra estéril de hijos. Y Jacob estaba atrapado en el fuego cruzado, entre el fuego cruzado de dos esposas. Una vez que Jacob aceptó que debía amar a Lea y tuvo hijos con ella, el vientre de Raquel se hizo fértil. Pero no hasta que Jacob no aceptó su realidad. Luego pudo alcanzar sus sueños y tener hijos de la mujer que sí amaba. Raquel tipifica lo que tú sueñas y quieres.
Pero Lea es el peaje de Dios para llegar hasta esa Raquel. Lea es el peaje. Hay muchos que están pagando un peaje para alcanzar el sueño. Y es parte, la salvación no se paga, pero es parte del proceso para una asignación. Nadie puede ser más salvo porque pague algo. No, yo no hablo de salvación, estoy hablando de asignación. El que quiera ser empresario va a tener que primero ser el mejor empleado. No me vengan con que, como no soporto estar bajo jefe, ¿será que Dios me puso de jefe? No funciona así. Como no soporto tener un pastor, ¿será que Dios quiere que yo sea cabeza? No funciona así. No funciona, simplemente eso va contra la ley, como ir en contra de la ley de gravedad. ¿Quieres tener tu propia empresa? Bendice el trabajo que tienes con agradecimiento, aunque se trate de limpiar mugre ajena en una casa que no es la tuya. Pues tú, mientras que maldigas tu realidad, Dios no va a permitir que te cases con tu sueño. Así funciona. Ese es el corazón agradecido. ¿Quieres que Dios te use y ser un canal de bendición? Bueno, rinde tu propia agenda y sirve bajo alguien más. Y a veces servir bajo alguien más va a ser no coincidir, porque los evangélicos entendemos mal la palabra lealtad. Decimos, yo soy leal a fulanito o a fulanita siempre y cuando estemos de acuerdo. Y eso no es lealtad. Lealtad es lo que tenía David para con Saúl, que Saúl le tiraba lanzazos para querer matarlo y él los esquivaba y seguía tocando la música. Y era leal para con el rey. La lealtad se ve cuando nos toca bailar con la más fea. Yo puedo decir que yo fui leal a pastores que me coartaron. Algunos me ayudaron y otros me pusieron un pie así encima. Y Dios lo permitía porque Dios quería que yo, si algún día iba a exigir lealtad, tenía que rendir el examen de la lealtad. Y la lealtad se rinde cuando no estás de acuerdo. Cualquiera es leal cuando se trata de Raquel, pero pocos son leales cuando se trata de Lea. Pocos son leales cuando se trata de lo que no nos gusta hacer. Pero si Raquel, si el destino vale la pena, el proceso también. La gracia de Dios nunca se rinde. Dios se valió de este lío polígamo para procesar a Jacob. Dios le había hecho una promesa y él nunca rompe sus promesas. Y para cumplir esa promesa nos va a meter en el crisol, nos va a meter a sacudirnos para que quede el grano y toda la paja se vaya. Eso va a pasar. Porque después de todo es bueno bailar con Lea. Cuando alguien te rechazó, cuando sentiste aquella soledad como un castigo de Dios, y después descubriste que te enamoraste de verdad, o Dios te enseñó a vivir.